¿Cómo estamos? Bien, bendecidos y en victoria. Bueno, el libro de Juan es bonito, pero recordemos que toda la palabra es importante. No nos quedemos en un solo texto, en un solo capítulo. La palabra es importante toda, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de saber y entender y aplicarla en nuestras vidas. ¿Cómo estamos? Bien, bendecidos y en victoria. Agradecido con el Señor, ¿verdad? Por esa bendita misericordia que tiene para con cada uno de nosotros, aún en su momento, sin merecerlo nosotros. Él estuvo pendiente de cada uno de nosotros. Estuvo, está y estará hasta la eternidad. Fíjense que vamos a leer un Jeremías 23, 9 en adelante. Quiero que entendamos que este Jeremías, dígame, lloró. Sí, pero fíjense que yo le diría que le pueden decir llorón, pero lo que tal vez no canalizaron, no entendieron que lo que tenía él era amor. Entonces, el hecho de que una alma se pierda duele, pues. Entonces, yo le diría que lo que él tenía era amor para con cada uno de nosotros, ¿verdad? Imagínense que si él lloraba, y imagínense el Padre cuando hacemos, no 23, el Padre que hasta el grado que mandó a su Hijo a la cruz por cada uno de nosotros. Lo tenemos. 23, 9. Sí, quiero que entendamos parte de este 23, porque hay muchos profetas, pastores, sacerdotes que le llevan la palabra de una manera, pero en realidad no es como el Señor le agrada. Y eso es lo que ha tenido a las iglesias dormidas, porque les dicen cosas como le dice, bueno, si usted roba, usted no se preocupe, hermano o hermano. Si usted miente, pues si una mentirita pequeña no hay problema. La verdad que el Señor es un Dios de orden, es celoso, como dice la hermana, y debemos de entender que no todos los que dicen Señor, Señor son hijos, ¿verdad? Hay muchos. Ayer casualmente mandé un texto yo donde hay muchos lobos disfrazados de ovejas, ¿sí, verdad? Pero en realidad que en ellos no hay nada más que solo ellos mismos, el yo, pero el Señor no está en ellos. Tal vez logramos entenderlo un poco. 9. A causa de los profetas, mi corazón está, dice, quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Aquí habla Jeremías. Estoy, dice, como un ebrio y como hombre a quien domina el vino, cuando ya está, se pasó de copa, ya no se manera, delante de mi Padre. Nada más que si habla delante del Padre, sepamos que era en espíritu, delante de mi Padre y delante de sus santas palabras. Por eso digo, bendita esta palabra, porque la tierra está llena, miren, de adúlteros. ¿De qué está llena? A causa de la maldición de la tierra. La maldición de la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. O sea, alguien, su valentía no es recta. Debemos entender, eso no es recta, pues no es sincero, no es honesto y no hay nada de nada. Eso es lo que nos enseña. Porque tanto el profeta, miren, como el sacerdote son impíos cuando andan haciendo lo malo. Quiero que entendamos, cuando andan haciendo lo malo, ustedes los pueden ver muy, como dicen, muy santificados aparentemente, superficialmente, pero internamente son, dice, sepulcros blanqueados.
Entonces quiero que entendamos que no todo el que dice, volviendo a repetir, todo el que dice Señor, Señor enteramente, está haciendo las cosas que al Señor le agrada. Son impíos, dicen. Oiga bien para que entendamos, aún en mi casa hay su maldad, dice el Padre. O sea, ¿qué nos enseña? Aún en las casas de oración. En las casas, ¿no? Puede ser el templo, pero sabemos que Él siempre lo manifiesta en las casas, en la casa de oración. Aún ahí hay gente, dice Él, que no anda haciendo las cosas que a Él le agradan. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado y estamos haciendo como esas radiografías. ¿Qué estamos haciendo? Enteramente, casualmente, como la profe pasamos, cuando venía me dijo algo, no me acuerdo de qué era. Era un nombre que estábamos queriendo averiguar de una persona. Entonces me dice ponerle el nombre de la persona y para identificarlo me dice ponerle los pastelitos, porque vende pastelitos. Le digo, yo no puedo hacer eso. O sea, no podemos nosotros como hermanos estar haciendo ese tipo de situaciones. O sea, tenemos que ser diferentes. Entonces le digo, no puedo hacer eso. No puedo ponerlo. Hasta que mi mamá vino y le pregunté, mamá, ¿cómo se llama? Ya le pregunté, ya me dijo. Entonces lo puse como tal. Entonces debemos de entender, debe de verse la diferencia en nosotros, que lo hacíamos antes. Estoy claro, de allá venimos, de hacer lo malo. Pero una vez que el Señor llega a nuestra vida, debe de irse viendo esa luz cada día en nosotros. Y eso es lo que debemos de ir entendiendo. Aún en mi casa, dice, ahí es su maldad, dice el Padre. Por tanto, 12, su camino, dice, será como, miren, resbaladero. ¿Qué significa resbaladero? Que alguien podrá andar, pero cuando pueda se va a caer. Se va a caer. ¿Por qué se va a caer? No es por culpa del Señor, sino por la maldad, miren, por la impiedad, por la maldad. Entonces, como resbaladero, dice, en oscuridad. ¿Qué significa oscuridad? Que no hay luz en ellos. Podrán aparentar, pero una cosa es aparentar una luz y otra cosa es tener esa luz, que son cosas muy diferentes, ¿verdad? Oscuridad. Serán, dice, miren, empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos. Quiero que entendamos, sobre ellos, no habla Él sobre todos, sobre ellos. ¿Qué signos son ellos? Los que no están haciendo las cosas que al Señor le agrada. A veces cuando la hermana Lina me pregunta, le digo, pero eso no me tiene que preocupar. ¿Por qué? Porque si estoy haciendo la voluntad de Él, ¿por qué me puedo preocupar? Entonces, ¿para quién va a ir el mal? Para los que hacen lo malo. Porque ahí dice, yo traeré mal sobre ellos, o sea, los que hacen lo malo. En el año de sus castigos, dice el Padre, en los profetas de Samaria he visto, dice, desatinos, profetizan en el nombre de, miren lo que dice aquí, cuando dice Baal, son dioses ajenos, habla de espíritus inmundos o del que no es digno mencionar. Miren, repito, profetizaban, dice, en nombre de, e hicieron errar ¿a quién? A mi pueblo Israel. ¿Por qué? Porque no le fueron honestos en decirle, mira, el estar adorando santos no está bien, lo correcto es esto. Yo digo muchas veces, no ha de ser fácil para ellos, ¿verdad? Pero aunque sé, porque una vez lo escuché, creo, aquí en Yarumela, que fui por cierto, me acuerdo que fue el entierro de mi tía Zoila, cuando un sacerdote le dijo, ¿qué es que son tan, así como esa palabra, qué es que son tan tontos? ¿Por qué adoran a las imágenes? Pero lo que hicieron fue reírse, le cayó en gracia. Y no da cuenta que él está diciendo, pues que no. O sea que él sí lo estaba haciendo, pero hay quienes no lo hacen. Y cuando se los hacen, lo toman como un chiste. Están tan en la idolatría, ¿verdad? Y entonces aquí nos repite, e hicieron, dice, errar a mi pueblo. El decirle al pueblo, mira, en realidad esto está mal. Y si me dijeran a mí, Luis, pero vos lo hacías así, de allá me sacó el Señor porque tampoco sabía. Pero una vez que Él me enseñó, ya no me permite estar en esa situación. Entonces ya tengo que hacer yo, decirle las cosas como enteramente son. Ya no está, pero, y si se van, pues que se vayan.
los que no son hijos. Judas no tenía salvación. Jesús en ninguna manera, busquen toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, en ningún momento le dijo a Judas: Judas, ¿no crees que te puedes arrepentir? ¿Podía hacerlo? Sí, pero sabía que era hijo de perdición, entonces no perdió el tiempo con él. Entonces quiero que entendamos, y sabía que no había arrepentimiento en él, porque si podemos ver la mujer, no me acuerdo, la mujer que pidió por la hija Ganarena, parece que es el nombre, ¿cierto? Ganarena, ¿cierto? Ella no era hija. ¿Y por qué digo el Señor que no era hija? Porque el mismo Jesucristo le dijo que esta comida era para los hijos. Y ella le dijo: aún los perrillos comen de la mesa de sus amos. Y entonces, pero el Señor le dijo: por esa palabra que ha dicho, que se ha hecho. Entonces, ¿qué quiero que entendamos? Que creía. Eso es lo que quiero que entendamos. O sea, cuando alguien no cree, pues no va a recibir, pero ella recibió porque creía. Y eso es lo que quiero que entendamos. 14. Y en los profetas de Jerusalén he visto, dice, miren, tropezar, dice, torpezas, cometían, dice, adulterio y andaban en mentira. Le andan diciendo a la gente: andaban en mentira y fortalecían las manos de los malos. La mano de los malos, yo le voy a agregar un par de cositas aquí. Miren, la mano de los malos. Pero termino de leer y luego le agrego. Lo vamos a repetir. Para que ninguno se convirtiese de su maldad. O sea, querían que, como mencionaba el Señor a través de la hermana Linda, que siguieran en esa mentira, que siguieran en ese engaño. Y eso es lo que quiero que entendamos. Miren, para que ninguno se convirtiera de su maldad, me fueron, dice, todos ellos, dice, como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Entonces quiero que aquí dice: y fortalecían las manos de los malos. ¿Qué quiero que entendamos en esa parte que les dije que les iba a agregar? Será malo que haga una fiesta. Entonces vienen: no, usted haga, no hay ningún problema, pero depende cómo la haga. Si es una fiesta del mundo, claro que no va a estar bien. Pero entonces le digo: no, usted no se preocupe, mire, pero es que es mentira. No, pero eso es normal en el mundo, en los que no andan en las cosas del Señor. Pero los que andamos en las cosas del Señor, eso no es normal. Y aunque estemos solos, llamémoslo de esa manera, en alguna manera, aunque no haya nadie, pues quiero que entendamos, siempre vamos a estar siendo honestos, porque somos luz y no tiniebla. Entonces, por ejemplo, le dice: bueno, le quiero celebrar los 15 años a mi hija, pero quiero hacerle una misa. Y será bueno, sí, claro, pero después voy a hacer una chapachanca ya. No, pero también la puede hacer, si eso es normal, pero la gente del mundo. Entonces no, mire, si usted va a hacer una pachanga, mejor no haga eso, porque de nada le va a servir. Si cree que le va a servir, está muy equivocado. Entonces no son honestos en hacerle las cosas, sino que lo que hacen, miren, y fortalecen las manos de los malos. O sea, le dicen: no, pero está bien, hermano, bien me invita, me puedo echar un traguito, pero allá, pero me lo voy a echar. Entonces no son honestos. En vez de decirle, en vez de amonestarlo, lo que hacen es alabarle para que vaya y haga esas cosas que sabe que para el Señor son abominables. 15. Por tanto, así ha dicho mi Padre de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí, dice, que yo les hago comer, miren, ajenjo, y les haré beber, dice, agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió, dice, miren, de qué es la hipocresía sobre toda la tierra. O sea, lo que menos hacían ellos enteramente era enseñarle. Yo recuerdo, y que me perdone el Señor porque lo voy a mencionar, pero yo recuerdo un sacerdote que estuvo mucho tiempo aquí, no tengo el nombre en memoria, pero estaba cipote, pero tuvo mucho tiempo. ¿Cuál? Antes de eso, bueno, pero tuvo mucho tiempo aquí. Yo venía llegando ese día y había una reunión de jóvenes. Yo estaba metido en ese grupo. Y entonces él llegó y dijo, porque yo creo que fui el último que llegué. Entonces le dije que había venido de un oculista. Y él hizo una broma con respecto a la parte
Yo venía de un oculista, pero él le dio el doble sentido. Entonces, está bien que lo haga el mundo, porque está en el mundo, pero alguien que está en la paz no puede darle el doble sentido. Yo no me reí, los demás se rieron, yo no me reí porque hay cosas que pues que no las comparto, lógicamente. Hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho mi Padre de los ejércitos: no escuchéis la palabra de los que os profetizan, dice, os alimentan con vanas esperanzas. Entonces hay que tener vanas esperanzas. Entonces viene alguien y le dice: mire, hermana Mirna, usted va a ser prosperada porque hizo esto. Y empieza a darle, y usted dice: no, pero es que me lo dijo el que el Señor había dicho. Pero si el Señor no se lo confirmó, diga usted: esta es, mire, vana esperanza. Yo no le puedo decir a alguien: mire, usted va a prosperar. Oiga bien, no importa que no cambie, porque yo le estaría mintiendo. ¿Quién va a prosperar aún sin cambiar? Quiero que entendamos, son los impíos. Ellos van a prosperar aún sin cambiar. ¿Por qué? Porque sirven de tropiezo a los que están, los que ponen la mirada en el hombre. Pero si usted sabe, entonces usted tiene que saber que para empezar a prosperar, lo primero que tiene que hacer es el texto que la hermana Linda mencionó, que es el segunda de Pedro 3:9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, yo no le voy a decir: hermano, usted va a prosperar. Si usted no se arrepiente, me refiero en general, ¿verdad? Pues no va a prosperar espiritualmente. Se va a mantener ahí en esa mentira, y yo no le voy a estar diciendo esto aquí, vano. Os alimentan, dice, con vanas esperanzas o con vanas palabras. Ay, no, si usted no se preocupe, es un Dios de amor, de misericordia. Yo estoy muy claro, pero eso lo recibe a un corazón contrito y humillado. Si usted quiere llegar con un corazón activo, tenga la plena seguridad que me lo va a voltear a ver el Señor. Igual a mí si me pasara, pero pienso que nunca me pasa, el problema no me lleve antes. Entonces debemos de entender en eso. Os alimentan con vanas esperanzas. Habla, dice, visión. ¿De qué dice? De su propio corazón, no de la boca del Señor. Entonces, ¿qué nos enseña? El hombre hablando. Le dicen lo que alguien quiere escuchar. Por ejemplo, ahí usted tiene un hijo que es desobediente. Y yo vengo y digo: no, ese hijo suyo es bien portado. Y tal vez usted se alegra porque usted eso quisiera escuchar, pero usted sabe lo que tiene. Usted sabe si tiene un hijo desobediente, ¿verdad? Entonces, tenemos que vivir la realidad. Si alguien me dice: no, ¿y cómo son tus hijos? Yo le digo: ¿cómo es cada uno? Así. Fuera del Señor. Pero ya con el Señor las cosas son completamente diferentes. ¿Estamos claros? Hablan visión, dice, de sus propios corazones, no de la boca del Señor. Dicen, oye bien, atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo: paz tendréis, y a cualquiera que anda atrás la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Yo no le puedo decir eso. Como la hermana que dejó de venir porque no oré por su hijo. Ya tenía 10 años de muerto, yo no puedo hacer absolutamente nada. ¿Y por qué le voy a mentir? Seguiría ella en esa misma ignorancia si yo le miento. Yo tengo que ser honesto y decirle: en vida podemos hacer lo que sea por él, pero una vez que se murió, solo el Señor, si no lo hizo antes, si no tuvo arrepentimiento, pues se perdió. Miren. Dicen atrevidamente, dice, a los que me irritan, o sea, los que están haciendo lo malo. Jehová dice: paz tendréis, y a cualquiera que anda tras los obstinación de su corazón, haciendo lo que le quiere la carne, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Y es una mentira. El que anda haciendo lo cual, David, que era un hombre que el Señor lo amaba mucho, aún cuando cometió la desobediencia, él pasó el proceso. Y pasó un proceso, y luego, no solo eso, no solo el proceso él, también su familia. Todo lo que el Señor le dijo,
todo esto, a través del profeta te pasará. Todo eso le pasó, incluso cuando le dijo que del problema de sus hijos, cuando incluso las mujeres que tú lo hiciste en lo oculto, o sea, él se acostó con la esposa de Urim en oculto, Bersabé, pero lo van a hacer ellos en lo público, o sea, lo hicieron en la azotea, donde todo el mundo lo miró, y todo se cumplió en base a la palabra. Entonces quiero que entendamos que el Señor, cualquier hijo que sea, de lo que se hace lo malo, el proceso se pasa. Eso es lo que quiero que entendamos. 18. Porque ¿quién, dice, estuvo en el secreto de mi Padre y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Hay que estar atento a través del Espíritu Santo para poder escuchar esa bendita voz, esa bendita palabra de Él. Casualmente ayer estuvimos con el hermano Daniel allá, estuvimos leyendo un poquito, y me decía, él me hizo una pregunta, hermano, me dice, pero ¿cómo hizo usted para dejar la pistola? Porque yo al principio andaba armado como que era Rambo. No se ría, hermana. Entonces le dije yo a él, hermano, no sabe cuándo ocurrió. Cuando escuché esa voz que me dijo, no necesitas eso. Y le voy a decir, y hubieron otras personas que me dijeron lo contrario, me dijeron, mira, pero si te falta una fe, tenés la otra, que es la parte natural. Pero yo le digo, mira, si el Señor me dice esto, pues yo aquí no echo para atrás. Y gracias a Dios por la obediencia, ese mismo día el Señor aquí no me queda esto. La obediencia. Entonces debemos de estar siempre en la obediencia. Y la oyó. 19. He aquí, dice que la tempestad de mi Padre saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de ¿quiénes? De los malos. Si nosotros estamos en obediencia, no es sobre la cabeza de nosotros, sino sobre la cabeza de los malos. Y eso es lo que debemos de saber y estar siempre, ¿verdad? Sobre los malos. No se apartará el furor de mi Padre hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de sus corazones, de su corazón. En los posteriores días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo, dice, aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaron. Cuando la persona, yo les he manifestado muchas veces, y bueno, se lo he dicho a la hermana Linda, cree que se puede hacer tal cosa, usted haga nomás lo que el Señor le pone. No vaya a ponerle ni a quitarle, sino solo lo que el Señor pone. Entonces lo que ellos ponían, dice, mas ellos profetizaban, corrían a hablar lo que ellos, no lo que el Señor quería. Por aquí lo dice, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto o en mi presencia, habrían hecho, dice, oír mis palabras a mi pueblo, y los habrían hecho volver de su mal camino. O sea, de su mal camino. Está diciendo, no hagas eso, porque eso enteramente no te edifica en nada. Ahorita el Señor me ha tenido, están unos muchachos allá en la propiedad de él, y ellos hablan con la palabrota, y yo, ¿por qué no solo decís esto? Y ellos me dicen, dormir, pero ¿qué te cuesta, pues? Entonces, me toca, ¿qué te cuesta decir solo esto? Les digo yo, pero ellos están ahí. El Señor los lleva en el proceso, pero mi modo, ¿verdad? Pero si ellos hubieran estado en mi secreto y hubieran hecho, oír mis palabras a mi pueblo, y la habría hecho, dice, volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. O sea, que de lo que estábamos haciendo lo malo, igual como nosotros estábamos haciendo lo malo, pero el Señor ya nos ha sacado de ese camino. Soy yo Dios, dice, de cerca solamente, dice mi Padre, y no Dios desde lejos. O sea, Él es Dios en todo momento. Perdón. ¿Cuál es la diferencia? Y la voy a repetir. Un niño le preguntó a un papá le dice, ¿qué tan grandes son los aviones? Depende de donde lo mires, le dijo el papá. Y el hijo le dijo, ¿cómo así, papá?
Y bueno, por decir, en ese momento hubo un avión. ¿Cómo mira ese avión? Y son chiquititos, papá, porque lo mira de lejos. Y luego lo llevó al aeropuerto. Y le dice, ¿cómo miran los aviones aquí? Mamá, pero si son inmensos. Entonces la moraleja él le dijo, así es el Señor para los que lo miran de lejos. Lo miran pequeñito, pero cuando lo vemos de cerca, entonces sabemos que para nosotros es un Dios de poder, es un Dios que todo lo puede, es un Dios que todo lo hace. Entonces eso es lo que debemos de entender. Para nosotros siempre lo tenemos de cerca, ¿vale? Cerca y no de lejos, porque Él vive en cada uno de nosotros. Se ocultará, dice alguno, dice mi padre, en escondrijos que yo no lo vea. O sea, se podrá esconder a alguien de mí, lo que da a entender, ¿verdad? No lleno yo, dice mi padre, el cielo y la tierra. O sea, puede estar, si, dijo David, si me voy para el cielo, ahí estás tú. Si me quedo en la tierra, aquí estás tú. Si me voy bajo el agua, ahí estás tú. En cualquier lugar estás tú. Entonces, no hay lugar. Podemos ver. Jonás pensó resolverlo. Como que dice, me echó al mar, me ahogó y me muero. Y ni allí lo dejó solo que muriera. Entonces podemos ver que la mano del Señor es poderosa. Estuvo 3 días en el pez. Los vientres, el estómago, digamos, el vientre de todo, de tanto animal como el ser humano, tiene unos gases que destruyen lo que sea. Y a Jonás no le pasó absolutamente nada. Y aún allá el Señor le dio la oportunidad, como el del ladrón de la cruz en ese momento, arrepentirse para ir a hacer lo que el Señor le agradaba, y el Señor mandó el pez a vomitar. No hubo forma donde él se escondiera. Cuando lo mandó, agarró un barco, se fue, se puso a dormir y no hubo nada que pudiera esconderse. O sea, podía ir a cualquier lado y el Señor iba con él. Y que en aquellos entonces el Padre no había mandado su Espíritu Santo, que no moraba en ellos y ahora mora en nosotros. El cielo y la tierra. Yo he oído, dice, lo que aquellos profetas dijeron, profetizando, dice, miren, mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estará, dice, esto en el corazón de los profetas que profetizan? Miren, mentira, y que profetizan el engaño de su corazón. Yo recuerdo, yo conozco a una familia, ellos se congregaban en una iglesia, y en esa iglesia, lo digo porque él me lo dijo, no porque yo lo escuché, dijeron ellos que dejaron de ir ahí porque el pastor les dijo, yo les profetizo que el Señor dice que ustedes me hagan una volqueta, porque ellos tenían equipo de construcción. Los corrompió, no volvieron. O sea, hay cosas que la gente no ha querido entender, que es el hombre hablando, y ahí es donde debemos de ver el hombre hablando. Mucha gente hace caso de eso, le voy a decir, lo hace, pues sería cierto. Entonces, ¿por qué? Porque le creen más al hombre, porque enteramente, si fuera de la manera diferente, debería haber una confirmación. Yo recuerdo que mi esposa una vez, mi hija dijo, mamá, quiero que hagamos unos tamales, el Señor me los puso, me dice, para hacerlos, y se iba a ¿se acuerdan? Entonces resulta que cuando estaban haciendo los tamales rápido, ella no se quería involucrar, ¿verdad? Porque ella, bueno, a ti te los pusieron. Y resulta que mi hija andaba unas uñas como así de larga en aquel entonces, y le dice, a la próxima espero confirmación del Señor, porque a ti te la puse y a mí me tocó hacerlo. No había una confirmación, eso es lo que quiero que entendamos. No había una confirmación. No piensan, dice, cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre. O sea, los aparta con sus sueños. Que cada uno, dice, cuenta a su compañero al modo que sus padres se olvidaren de mi nombre. Por la idolatría o por el que no es digno de mencionar, que eso es lo que nos enseña el Señor. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, que tiene, dice, que ver la paja con el trigo, dice mi padre. O sea, la gente mala con sus hijos nada
nada tiene que ver con nosotros y Él que nos manifiesta. Estamos claros, esto es un sueño y la palabra de Él es otra cosa. La palabra, cuente mi palabra con verdad. ¿Estamos claros? No dice, es mi palabra con fuego, dice mi Padre, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí, yo estoy, dice, contra los profetas, dice el Padre, que hurtan mis palabras cada uno de su mano, de su más cercano, o sea, la acomodan a sus conveniencias y no como enteramente es. Si alguien anda adulterando, yo le digo, mira, aquí no estás haciendo nada, tenés que enmendarte, dejar tu adulterio, pero es que yo la quiero. Bueno, pues entonces vas a tocar un camino ancho y ese camino ancho te lleva a la perdición. No le voy a decir, pues no, pues con tal estés diezmando, ofrendando, pues no seguir haciendo eso. No. Tengo que decirle la verdad. Dice mi Padre, aquí yo estoy contra los profetas que, miren, endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho que te prosperará, Él ha dicho que te sanará, Él ha dicho que esto y lo otro. Si no llegan a los pies de Jesús, arrepentidos, con un corazón contrito y humillado, no van a llegar a ningún lado. No van a llegar a ningún lado. Si el que está con la mentira quiere seguir mintiendo, no va a llegar a ningún lado. Si el chismoso quiere seguir en pornografía, no va a llegar a ningún lado. Si el envidioso quiere seguir con su envidia, no va a llegar a ningún lado. Si usted le está dando más prioridad a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa, no va a llegar a ningún lado. Yo tras de que me bajo del ahí nomasito, solo ahí nomás me pongo a decirle, Señor, sé tú primero en mi vida, sé tú primero y enséñame a estar siempre primero en mi vida. Bueno, si es que me pongo deslizadito, me voy para ahí nomás para rodearme, gracias a Él por su misericordia que Él tiene para con cada uno de nosotros. Nos quedamos aquí, aquí estamos. Aquí dice mi Padre, yo estoy, dice, contra los que profetizan sueños, miren cómo le dice, mentirosos, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con su lisonja, dice, y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. ¿Estamos claros? Y cuando te preguntaren este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo cuál es la profecía de Jehová, le dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho mi Padre. ¿Cuándo los deja el Señor? Cuando no estamos haciendo las cosas que a Él le agradan. Cuando no estamos haciendo las cosas que a Él le agradan, Él los deja. Y al profeta y al sacerdote o al pueblo que dijere, dice, profecía de mi Padre, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Y sobre su casa. Yo no sé, alguien vino a profetizar aquí a Honduras, al Congreso, creo que fue Maldonado. Creo que eso fue Maldonado de aquí, está en Estados Unidos. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Luis Miranda. Pero es hermano, familia de Maldonado. Bueno, pero que vienen a profitar, pero es el hombre hablando. Porque el Señor no hablaba en eso. El Señor si iba a hacer algo, se lo decía a su pueblo, se lo decía en su iglesia. Cuando Él profetizaba, dice, él hablaba en los templos de ellos. No se iba a lugares así como algo del Estado. Profecía, dice mi Padre, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. O sea que no iba a alcanzar solo a él, sino a su familia. Por eso yo iba a alcanzar a su familia. ¿Sí? Así diréis, cada cual dice a su compañero y cada cual a su hermano, que ha respondido mi Padre y que habló mi Padre. Y nunca más os vendrá a la memoria, dice, profecía de mi Padre, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis la palabra del Padre viviente, del Padre de los ejércitos, dice nuestro Padre. Entonces debemos de entender
que ya no debemos de estar creyendo a esa mentira. La gente le dice tal cosa. Cuando a mí me dicen a veces que yo soy, te voy a bendecir, yo ya soy bendecido. Si alguien me bendice más, pues está bien, pero yo ya soy bendecido. Lo mismo ustedes son bendecidos. Todos somos bendecidos porque la misma palabra nos lo dice en Génesis 12:3. No vamos a leer eso. 37. Así dirá, dice al profeta que te respondió mi padre y que habló mi padre. Mas si dijeres profecía de mi padre, por eso mi padre dice así, porque dijiste estas palabras profecía de mi padre, habiendo yo enviado a decir, no digáis profecía de mi padre. O sea, no digas la mentira que yo no he dicho. No decir lo que él no ha dicho, para que la gente no siga en eso. Por tanto, aquí yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres. O sea, esas personas no van a estar en comunión con el Señor. Aunque digan que ellos pasan muy santificados, la palabra lo dice. Sí, hay una de esas que no oréis por ellos, pero eso está en el que leímos ayer. El que dice, sí, dice el Señor, pero ya vamos a terminar ya falta. Sí, creo que ese es falta uno. Luego quiero ver si me dice que dice el hermano. Por tanto, aquí yo os echaré en olvido, o sea, no. Y arrancaré de mi presencia hacia vosotros y a la ciudad que di a vuestros padres y a vuestros padres. Y pondré sobre vosotros, miren, que es un afrento, es un problema. Miren, y lo que dice, no dice temporal, miren, perpetual y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Oiga bien, eterna confusión, o sea, no se la va a quitar. Sé que está en Jeremías, ese que decía usted, profe. Quiero ver si lo tengo a mano. Sí, es el 7:14, solo para que miremos. 16, creo. Sí, 7:16, con ese cerramos, solo para que entendamos que cuando el Señor no hacemos las cosas que a Él le agradan, aunque se esté orando constantemente, 17:16. Miren, tú pues no ores por este pueblo, oiga bien, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Entonces debemos de entender que el Señor, cuando se enoja, se enoja. Y aunque los hijos en alguna manera estén clamando, vuelvo a repetir, David clamó, pero de nada le sirvió. Entonces debemos de saber que cuando se enoja, y aunque pidamos, pero ahora le digo a Dios, Judas era un hijo de perdición y Jesús en ningún momento perdió tiempo con él. Solo digamos la llama, dice mi Padre, te pido que atesores esta palabra en mi corazón a través de tu Santo Espíritu. Y que sobre todo me permita ser hacedor de esta palabra y no oidor olvidadizo. Permíteme ser hacedor. Enséñame, Jesús, a tener esa obediencia que tú tienes. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor nos bendice hoy, mañana y siempre hasta la eternidad. Más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.